Y vamos a continuar entonces hablando de Romanos, del capítulo 12 de la carta a los Romanos, que es una carta súper importante para la iglesia, porque nos confronta hace 2000 años a la iglesia en Roma. Hoy, todavía esa carta sigue impactando a la iglesia en todo el mundo, en todas las épocas, en todas las circunstancias, porque nos presenta una decisión que nosotros tenemos que tomar entre seguir viviendo como vivíamos antes de conocer a Jesús, seguir viviendo como nos provoca, como nos dé la gana, porque al final, pues ya yo soy libre, ya Él pagó por mis pecados, entonces la confrontación, la carne versus el espíritu, las obras de la carne versus las obras del espíritu. Y la carta de los Romanos es genial porque Pablo comienza a hablarle a una iglesia que muchas veces, como la iglesia actual, también se cree en la tapa del frasco, la última Coca-Cola del desierto con hielo granizado, pero resulta que como todos fallan. Y una de las primeras confrontaciones que Pablo hace en la carta de los Romanos, ya empezandito en el capítulo, finalizando el capítulo 1, Pablo empieza a hablar que hay unas personas que no tomaron en cuenta a Dios y se fueron por los caminos que les provocó. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, murmuraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Le dicen necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, habiendo entendido, las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y Pablo le hace una confrontación fortísima, durísima a la iglesia en Roma. Les dice, por lo tanto, por lo cual tú eres excusable, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú que juzgas a los demás, que vas a librarte del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y esto es un punto, ¿por qué empiezo por aquí antes de llegar al capítulo 12? Porque nosotros a veces creemos que somos tan buenos, tan nobles, y además si nos va bien, pues, más todavía. Somos muy chistosos los seres humanos, porque si nos va bien, entonces pensamos que nos va bien porque Dios está contento conmigo. Si Dios está contento conmigo, pues obvio que todo tiene que irme bien y obvio que yo voy a tener todo lo que quiero, todo lo que necesito, todo lo que deseo y Dios complacerá los deseos de mi corazón. Pero si nos va mal, entonces tenemos regularmente dos formas de ver las cosas. La primera forma es porque a mí me va mal, si yo soy tan buena, porque a mí me va mal si yo hago lo que Dios quiere que yo haga, si yo soy de un comportamiento intachable, yo practico la justicia, yo hago ayuno, estoy aquí en el tiempo de ayuno y oración buscando a Jesucristo, ¿cómo me va a ir mal? No es posible, ¿qué pasa? ¿Dios es injusto? Y entonces empiezan a salir libros de ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y nos regodeamos en todas estas cosas, o tenemos otra actitud, es la actitud del heraldo. Aunque él me matare, en él esperaré, y no me importa porque yo sé que el Señor dijo que en el mundo tendrá aflicción. Lo llevamos a todo, a nosotros. Tratamos de encasillarlo todo, meterlo en una caja y al final todo tiene que ver conmigo. Pero resulta que Pablo, en la carta a los Romanos, hace una marcada diferencia entre nuestras obras y la obra de Dios. Y nuestras obras, al fin y al cabo, no nos salvan. No tienen nada que ver con lo que realmente importa, porque lo que importa es la vida, lo que importa es la salvación, lo que importa es la reconciliación con Dios. Y eso es algo que ninguno de nosotros puede hacer.
Todo tiene que ver con la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, yo no sé, yo no soy teóloga, ni soy experta, ni sé nada, yo no sé ni cinco, pero para mí la misericordia de Dios es un pivote en la carta a la iglesia de Roma. Y es eje fundamental de por lo menos mi fe. Yo no sé la fe de los demás, pero de la mía, la misericordia es lo que a mí me sostiene, lo que me mueve, lo que me hace confiar en Dios. Y entonces, pensando en eso, en el tema de la misericordia, ahora sí vamos a leer el capítulo 12 de Romanos y vamos a enfocarnos en los versículos 1 al 5. ¿Me acompañan? Vamos a leerlo en una traducción que no sea tan pesada como Reina Valera. Reina Valera es muy buena, pero a veces no es tan simpática. Vamos a leer en NTV. Nos dice Pablo, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Vamos a hacer una breve oración para comenzar. Padre bueno, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de reunirnos como tu iglesia, de conformar este cuerpo que es tuyo y este cuerpo que es para ti, para tu servicio. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y a vivirla, a dejarnos transformar por ti, a dimensionar tu misericordia, a no menospreciarla. Y Señor, te pido que pongas tú las palabras en mi boca, para que yo no hable lo que a mí me parezca, sino que solamente salga de mi boca lo que tú quieres enseñarnos a nosotros, a tus hijos, a tu iglesia. Amén. Muy bien, entonces, miremos, yo quiero que antes de comenzar, y ahora sí voy a leer en Reina Valera, quiero que nosotros miremos un pequeño detalle, de qué viene hablando Pablo inmediatamente, antes de hablar en el capítulo 12. Pablo en el capítulo 11 está hablando de, oiga, no se crean ustedes, los que no son judíos, mejores que los judíos. ¿Les suena algo de esto que pudiera estar pasando en la actualidad? A ver, ¿será que nosotros nos creemos mejor que otros? Pues Pablo está diciéndole a la iglesia, no se crean que ustedes son mejores que los judíos. Es verdad, ellos no fueron desechados porque las promesas Dios se las hizo y Dios no va a olvidar sus promesas. Dios se va a guardar un remanente. Y luego empieza a hablar que sí, ellos fueron los gentiles. Cuando en la Biblia dice gentiles, es no judío. Y entonces empieza a decir que Israel va a ser restaurado. Tienen que entrar primero los gentiles, pero luego va a haber un remanente de Israel que será restaurado para Dios. Y Pablo dice en el capítulo 11, versículo 32, algo que es demasiado importante que todos deberíamos entender, porque tal vez nuestra separación actualmente no es judíos y gentiles, judíos y no judíos, cristianos y no cristianos, porque nosotros pensamos que todos nosotros somos pues el pueblo elegido de Dios, todos nosotros, mi grupito. Mi grupito es solamente buscando a Jesucristo, solamente los que se conectan buscando a Jesucristo somos el pueblo de Dios. No. ¿Todos los demás están mal? No. Bueno, está bien, vamos a ampliar un poco. Entonces, solamente los cristianos. Pero entonces los católicos no.
equivocadísimos. Solamente entonces los que creen en Jesús van a tener chance y los demás pues ni les va a llegar el evangelio. No, error. Todos nosotros necesitamos llegar a Jesús, pero eso no va a pasar porque yo sea buena. Eso no va a pasar porque yo sea mejor que el otro, porque el otro tal vez en este momento no cree y quizás en el momento que yo menos lo sospeche, esa persona se entrega de una manera extraordinaria al Señor. Y eso es lo que está diciendo, porque para los judíos en esta época, en el siglo primero, o mejor dicho, desde mucho atrás, siglo primero, llegan y para ellos solamente ellos eran el pueblo de Dios, solamente ellos podían entrar a la presencia de Dios, solamente ellos hacían las cosas bien y eran extremadamente religiosos. Todo lo que no era judío era impuro, inmundo, despreciable. Pero luego vino Jesús y rompe totalmente los paradigmas, como los está rompiendo hoy el mensaje del Evangelio. Y en esa ruptura de paradigmas nosotros nos hemos dado cuenta que por muy mala que sea una persona, cuando le llega el Evangelio y esa persona se permite ser transformada, ocurre un proceso extraordinario que ninguno de los otros puede lograr por mucha programación neurolingüística, por mucha reingeniería y por mucho cuento que le quieran meter. Pablo dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¡Uf, qué injusto Dios! ¡Qué horrible! ¿Para qué Dios me sujeta a mí en desobediencia? ¿Para qué me hace tan desobediente? ¿O para qué hace al otro tan desobediente? ¿Para qué hace a un grupo de personas, a un movimiento político, social, religioso? ¿Por qué los hace tan desobedientes? Pues primero es a todos. Y segundo, Pablo ahí mismo está dando la explicación en el versículo 32, para tener misericordia de todos. Y Pablo, en un tono poético, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ok, vamos a pararnos aquí un momento, porque esta es la introducción a lo que viene. Primero, nosotros no podemos entender los planes de Dios. A veces nosotros somos tercos, necios, y queremos entender por qué Dios hace esto, pero no me parece, pero no estoy de acuerdo, pero no entiendo. Y cuidado con creer que es necesario entender antes de obedecer, porque resulta que está diciendo que la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios son insondables. Eso no se puede conocer, es demasiado profundo. Es más profundo que el mar. Es más alto que el tercer cielo, no se puede conocer. Nosotros nunca vamos a lograr entender cuál es la sabiduría de Dios, la profundidad de la riqueza de su sabiduría y de su ciencia. No lo vamos a saber nunca. Entonces tiene que pasar algo primero en nosotros, porque son insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces dejemos de fregar tratando de entender a Dios. Mejor tratemos primero de obedecer, y en la medida en que nosotros obedezcamos, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, porque yo soy necia, aquí entre nos, yo que no salga de aquí, pero yo soy necia. Nadie se ha dado cuenta de eso, pero yo soy necia. Entonces a mí me gusta entender todo antes de hacerlo. Y luego que entiendo todo, que no me cambien ni una coma, ni una tilde, porque si no me encrespo. Pues resulta que con Dios no voy a lograr hacerlo. Con Dios me resulta mejor. Lo obedezco y en el camino voy entendiendo. Yo no sé, los de mi generación, los que vimos Karate Kid con el maestro Miyagi, por supuesto, esa es la buena.
con Miyagi, que le empieza a enseñar al chino, que no me acuerdo cómo se llama, él empieza a ponerlo a pintar, a limpiar el carro, a encerarlo, a hacer una cosa, hacer la otra, y llega un momento en que este discípulo se siente tan estafado, tan frustrado. Usted lo que está haciendo es explotarme. Está sacando provecho de mi necesidad y entonces me tiene barriéndole la casa, trasteando de un lado para otro, limpiando, pintándole las paredes. No, señor, yo no sigo. Miyagi, con toda su sabiduría y su paciencia, lo frena y le dice, perfecto, váyase, pero antes vamos a hacer algo. Y empieza a hacerle una serie de ataques y este chico, sin darse cuenta, empieza a responder de forma natural, no automática, natural, como si fuera instintivo. ¡Fum! Levanta la mano aquí, hace una cosa, hace la otra, y se da cuenta que todo lo que el maestro le había obligado a hacer, pues resultó siendo la forma en que él iba a aprender a defenderse de los golpes, a lanzar un ataque. Y ahí, en ese momento, después de que tiene esa confrontación con Miyagi, es que él se da cuenta que ha estado aprendiendo. Y eso nos pasa a nosotros con Dios. No nos va a explicar el plan. Dios no nos va a dar una minuta de paso a paso lo que va a haber ahora, lo que viene, cómo van a ser los ataques. No, nosotros lo que sabemos es simplemente cuál es el norte, cuál es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda. Que todos sean salvos por la fe, no por las obras, por la fe. Y aún sabiendo cuál es el destino, a veces nosotros nos desviamos como bobos porque no entendemos el paso a paso, no entendemos el camino y entonces queremos pelear con Dios, pelear con Dios, pelear con Dios. ¿Cómo así? Pues dejemos de fregar y permitámosle a Dios que nos vaya guiando en el camino, porque no vamos, sus caminos son insondables. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Yo no, menos mal que no, pero yo no fui. Y más duro todavía, ¿quién le dio a Dios primero para que le fuera recompensado? Yo les pido, por favor, recuerden siempre esto. Atesoren el versículo 35 del capítulo 11 de la carta a los Romanos. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque a veces nosotros creemos que Dios tiene que recompensarnos algo, que Dios tiene que darme a mí porque yo me he portado bien, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo oro, porque yo hago una cosa o la otra, porque sirvo en la iglesia, o porque le doy mercado a los pobres, o porque ayudo a la gente de mi comunidad. ¿Y de dónde salió todo eso con lo que usted está ayudando a los otros? Pues noticia de última hora, Dios nos ha dado a nosotros todo. Nadie, a Dios no le debe a nadie. Sigue diciendo Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, one more time. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que no creamos que nada es por nosotros. Sí, Dios ha sido muy misericordioso, Dios creó este mundo y nosotros disfrutamos de este mundo. Y es una belleza, algunas veces, otras tantas no. Y sí, nosotros somos muy privilegiados, estamos vivos, sobrevivientes de la pandemia, sobrevivientes de un montón de catástrofes que ni siquiera nos hemos dado cuenta que han pasado por nuestro lado y nosotros ignorantes, pero por Él. Para Él son todas las cosas y de Él son todas las cosas. Así que, hermanos, dado que por Él, perdón, porque de Él y para Él son todas las cosas, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto, su culto racional. Dado lo anterior, Pablo está haciendo un ruego. Y por ruego
Cambiemos esto por exhortación, por animar a la gente, muévanse, oiga, de verdad, es como un tono de urgencia. Yo los urjo, yo les recomiendo así, pero de verdad les sugiero, no, ni siquiera eso, nada de eso alcanza. Es un ruego. Es como cuando la mamá le dice a la hija que está saliendo con un chino que, no sé, tiene problemas, tiene mala fama, mala reputación, malo todo. Te ruego, no salgas con él, no te juntes con esa clase de personas. O cuando los papás le dicen a los hijos, tú te lo ruego, no pierdas el año, estudia, no vayas a perder la beca, no vayas a hacer esto. Lo hacen por amor, porque cuando nosotros realmente amamos a alguien, queremos que esa persona haga lo mejor que puede hacer, que esa persona no se vaya a desviar en bobadas, porque qué tristeza cuando nosotros nos desviamos por bobadas, dejamos de hacer cosas buenas por nuestra torpeza, por nuestra maldad, por nuestra incapacidad, por nuestra rebeldía. Qué tristeza cuando uno se arruina la vida, y sobre todo la eterna, por bobo. Por eso Pablo les dice, yo les ruego, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, vivo. Y Pablo no está rogando porque se le da la gana, está rogando por las misericordias de Dios. Eso quiere decir, ya que nosotros hemos entendido las misericordias de Dios, oiga, si usted ya la entendió, hágale. No se deje arrastrar, no se deje llevar a otro lado. Miremos un momento en el mismo Pablo, en la carta a Tito, creo que es la carta a Tito donde realmente es como muy fuerte, muy bonito. En la carta a Tito, Pablo le está diciendo a este discípulo, capítulo 3, ok, leamos desde el versículo 3, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 3. Pablo le está diciendo a Tito, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, ya por aquí dejamos de entender, entonces mejor busquemos en Nueva Traducción Viviente. Entonces vamos a la carta de Tito, capítulo 3, y miremos es el versículo 3. Y es bien importante que nosotros entendamos un punto aquí bien importante. Pablo no está hablando solamente de Pablo se está incluyendo. A mí me parece genial porque Pablo no está diciendo, ustedes antes eran. No, nosotros, todos. ¿Quién puede decir que no? ¿Quién puede decir que no era así? En otro tiempo, dice ahora sí NTV, nosotros también éramos necios y desobedientes. Ah, solo Pablo y Tito. Y los que estaban por ahí, el grupito. No, todos nosotros éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Tal vez uno pueda decir, pues eso serán Pablo y Tito porque yo no odio a nadie. Cuidado con creer que odiar es solamente desearle mal a otra persona. Cuando nosotros no amamos, odiamos. Cuando nosotros no somos capaces de sentir amor, compasión, misericordia por otros, simplemente lo que hay allí es odio, es desprecio, es maldad, es injusticia. ¿Por qué? Volvamos a la carta de los Romanos, recordemos que todo es de Él, por Él y para Él. Y si a mí, si a mi mamá le importan mis hermanos, pues entonces yo, por amor a mi mamá, voy a reconciliarme con mis hermanos, voy a ser buena con mis hermanos, voy a hacer todo por mis hermanos, e inevitablemente voy a terminar amando a mis hermanos. Pero si a mí me vale 5 mi mamá, pues mis hermanos también me van a valer 5. Si a mí me valen 5 mis hermanos,
entonces es porque mi mamá tampoco me importa, ni mi papá, ni mi familia. Entonces el resultado de cómo yo amo a Dios se ve en cómo yo trato a los demás, si los amo o no los amo, si los respeto o no los respeto. Y aquí Pablo está diciendo, en el versículo 4 del capítulo 3 de la carta a Tito, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esa es la misericordia de Dios y esa es de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender en nuestra vida. Eso es un regalo de Dios. Si nosotros lo entendiéramos, si nosotros dimensionáramos la grandeza de ese regalo, el tamaño tan abismal de este regalo inmerecido, yo creo que las bobadas se nos quitarían. Dejaríamos de poner el corazón en tanta cosa inútil y empezaríamos a entender que realmente vale la pena presentar mi cuerpo como sacrificio vivo. Pero la cuestión es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa presentar mi cuerpo como sacrificio vivo? Yo creo que lo primero es que nosotros entendamos qué es el sacrificio, porque cuando se habla en la Biblia de sacrificio, es algo muy diferente a lo que nosotros hoy entendemos por sacrificio. Yo a veces podría sentir, bueno, es un sacrificio, listo, yo me voy a sacar el pan de la boca para compartirlo con otro. Me sacrifiqué. O yo voy a hacer algo por otra persona, o yo me sacrifico para adelgazar unos kilos y dejo de comer tanto, bueno, listo. Me sacrifico y voy a hacer ejercicio, o me sacrifico y leo la Biblia, o me sacrifico. ¿Qué entendemos nosotros por sacrificio? Algo doloroso, algo harto, pesado. Bueno, no me gusta esto, pero lo voy a hacer, me voy a sacrificar, le voy a ofrecer este sacrificio a Dios. Eso es algo que a Dios le sabe a caca. No lo estoy diciendo yo. De hecho, lo dice un salmo súper lindo. Sí, o sea, con todo eso es lindo el salmo. El Salmo 50 es genial. Es genial porque creo que nos quita a nosotros, vamos a ver si en Reina Valera se entiende lo suficientemente bien. El Salmo 50 dice, es genial, o el versículo 7, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Está hablando de su pueblo, el pueblo que él ama. No le está hablando a una gente con la que él no tiene nada que ver. Dios está confrontando al pueblo, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Recuerda lo que decía Pablo en la carta a los Romanos? Todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, no es por eso que me vas a dar, eso ya es mío. Entendamos esto.
todo lo que nosotros podríamos darle a Dios, ya le pertenece a Él, ya le pertenece. Y sigue diciendo en el versículo 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Redoble de tambor. Aquí está mi sobrina jugando. Dice, sacrifica a Dios su alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Eso es lo que quiere Dios. ¿Saben qué es lo único que no tiene Dios? Y Dios no nos va a obligar nunca a que se lo demos. Nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestro amor. Eso es lo único que Dios no tiene de por sí. Que Él lo merece es otro cuento. Pero es que Dios no lo tiene. Eso no es de Él. Mi amor no le pertenece a Dios hasta el momento en que yo decido amarlo. Y Dios no obliga a nadie para que lo ame. Dios no obliga a nadie a que lo ame. Dios no obliga a nadie a que le muestre, no sé, Dios no obliga a nadie, Dios no fuerza a nadie, Dios no manipula a nadie. Eso lo hace el mundo. El mundo, si nos manipula, nos mueve como títeres, como marionetas, trata de forzar nuestras emociones, pero Dios no. Pero Dios lo que quiere es un sacrificio de alabanza. Y la alabanza se hace por amor. Uno alaba por amor. Uno alaba porque ha entendido el amor del otro. Uno realmente ama a los padres cuando uno ya llegó a esa edad, a ese punto de madurez en que ha entendido el amor de los papás, los sacrificios de los papás. Cuando nosotros realmente entendemos que el amor de Dios nos ha sido dado de forma gratuita, sin nosotros merecerlo, sin nosotros haberlo ganado, sin que nosotros hayamos podido decir yo te amé primero, sino reconociendo, Él me amó primero a mí, y Él me amó siendo yo pecadora, Él me amó siendo yo indigna totalmente de su amor. Pues cuando yo le doy a Él de vuelta ese amor, le digo, ya yo lo dimensiono y veo lo grande que es. Y ahí sí caigo de rodillas, no por miedo, no por conveniencia, no por chantaje, no porque me tocó arrodillarme, sino me cortan la cabeza, que podría hacerlo, pero Dios no lo hace. Pues ahí sí, ese sacrificio de alabanza, ese querer llamarlo, invocarlo el día de la angustia, así como cuando un hijo llama a su papá, llama a su mamá, llama a la persona que más ama en el momento en que está desesperada y le dice, no sé, necesito ayuda, necesito hablar, necesito llorar. Pues yo creo que a todos los papás les encanta que los hijos vayan a ellos y ellos cuidarles, sentirse así como la mamá elefante que cuida a su cachorro. Pues eso quiere Dios con nosotros. Un corazón dispuesto a amarlo. No los sacrificios que en la antigüedad le daban machos cabríos y daban animales, becerros, corderos, con con el único propósito de cumplir los votos, porque había que hacerlo, porque así estaba establecido en la ley. En la ley están establecidos los sacrificios para cada cosa, para el holocausto, para la expiación, para la paz, para el perdón, para todo. Para cada cosita había un sacrificio, había una forma de presentarlo, pero en este momento, luego de que se presentó ante Dios el sacrificio perfecto, que fue el Hijo de Dios, que fue el Cordero de Dios, porque Él mismo presentó el sacrificio para que nosotros fuéramos perdonados. Cuando nosotros lo entendemos, ya no hay macho cabrío que valga, ya no hay becerro, ya no hay cordero, ya no hay nada, ya nosotros no tenemos nada que hacer, nada que dar, todo es de Él. Por eso Dios les dice, ¿qué me va a presentar? Si tuviera hambre, tomo lo que es mío, pero Dios
no nos está dando a nosotros la posibilidad de que nosotros le devolvamos algo. Él mismo lo dio todo. Ahora, ¿qué es lo único que él no tiene? Cuando Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, es porque ya nosotros hemos entendido la misericordia de Dios. Y cuando él dice nuestros cuerpos, está hablando de todo nuestro ser, está hablando de todo lo que nosotros somos. Por eso hay un tema que ha surgido en la iglesia de hace un tiempo para acá, esa idea de separar el cuerpo, el alma y el espíritu, como si pudiese haber vida en uno sí y en otro no. Porque aquí Pablo está diciéndole a una iglesia, a gente que ya ha creído, está diciendo presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. No puede haber una separación de mente, cuerpo y espíritu. Es todo nuestro ser. Yo no puedo echarme el carretazo de decir, yo creo en Dios, yo creo en el sacrificio de Jesús, yo creo en el perdón de pecados, en la vida eterna, en la resurrección, y después sencillamente no hacer más nada y seguir viviendo mi vida como si nada. Porque con el resto de mi ser, yo hago lo que a mí se me dé la real gana, porque este cuerpito es mío. El espíritu es de Dios, pero el cuerpo es mío. Pues no se puede. No se puede, sí. Resulta que la transformación, cuando uno conoce al Señor, cuando uno realmente ha tenido esa relación íntima con Él, la transformación es completa. La transformación es en todo nuestro ser. Y en todo nuestro ser va a ocurrir algo, y es que realmente va a surgir un deseo que no teníamos antes, de ir a sacrificar no lo externo, sino lo que hay en mí. Yo quiero presentarme a mí como sacrificio vivo, a mí misma, yo completa, delante de Dios. Y Pablo está diciendo que ese es nuestro culto racional. Esa es la clase de sacrificio que a él le agrada. Eso es lo que él quiere, eso es lo que le parece bien a Dios. Miren, nosotros podemos incluso estar sirviendo a Dios sin presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, perfecto. Eso no sirve. Uno puede servir a Dios, y cuidado, tengamos muy presente esto, porque no es cualquier tontería. El que yo sirva a Dios no implica que yo ame a Dios. Yo puedo servir a Dios sin amarlo. Yo puedo servir a Dios aunque su misericordia me valga 5, porque yo puedo creer que no necesito la misericordia de Dios, porque soy tan buena, porque he dado tanto, que obvio que a mí me tiene que ir bien por todo lo que yo he hecho. Y ese no es, eso no sirve para nada. Yo puedo orar 8 horas al día. No estoy exagerando. Una persona me hablaba de el pastor de la iglesia donde se congregaba. Este pastor decía que él oraba 8 horas al día porque se dio cuenta que orar, no sé cuántas horas oraba antes, era muy poco. Yo puedo estar orando, si me da la gana, 12 horas al día, ayunar 40 días seguidos. Yo puedo leer la Biblia de cabo a rabo todos los días. Yo puedo estar todo el tiempo haciendo cosas que me parecen que debe ser lo que Dios quiere, pero resulta que a la hora de sacar las cuentas, ese no es un sacrificio vivo. Porque si yo creo que por las cosas que yo hago estoy agradando a Dios, pues ya perdí el tren. De hecho, en Romanos 6, en el capítulo 6 de esta misma carta, Pablo le dice a la iglesia, ¿dónde está? Versículo 13. Él le dice, no presenten sus miembros al pecado. No reine, desde el versículo 12, no reine el pecado en su cuerpo mortal.
De modo que lo desobedezcan. Qué pereza con Reina Valera, vamos a buscarlo. Perdón, últimamente estoy peleada con Reina Valera porque me parece muy pesada. Pero vamos entonces a mirar Romanos 6 aquí en NTV. Entonces en el versículo 12, 13 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y esa es la invitación de Pablo. Entonces, si nosotros hacemos esto, presentar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo lo que yo soy, pues el resultado final va a ser poder comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Nosotros los cristianos repetimos mucho esto, cuando pasa algo que es un poquito duro, pesado, incluso doloroso, decimos la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Lo usamos casi como un mantra para defendernos ante los ataques del enemigo, porque no terminamos de entender por qué nos pasan las cosas. Entonces, como yo no entiendo por qué me pasan las cosas, yo voy a pensar si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, lo repito 3 veces, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y ¡pum! Ya, se cambió todo. Pero hay un paso previo. Y ese paso previo que está recomendando Pablo es, número 1, no se conformen a este siglo, no se adapten, no estén siendo amoldados, va a decir en la traducción literal interlineal del griego. No estén siendo amoldados a este siglo, a este mundo, a estas cosas. Y aquí permítanme hacer un paréntesis. Yo puedo creer que estoy haciendo todo bien. Yo puedo estar sirviendo en la iglesia, congregándome con la iglesia, rindiendo el culto, disfrutando, amando a Dios, leyendo la palabra, orando y todo. Pero si yo me dejo amoldar por el mundo, esta pelea la tengo totalmente perdida. Perdida. Porque si yo me dejo amoldar por el mundo, pues no voy a caber en el rompecabezas del reino. No quepo. Porque si a mí Dios me hizo un cuadrado para amoldarme, para que yo entre en ese rompecabezas del reino, pero yo me dejo amoldar por el mundo y me convierto en un círculo, pues ya no entro, no ocupe, no voy a caber. Y hay un tema aquí demasiado importante. En este momento, bueno, siempre ha habido costumbres, siempre han habido formas en que el mundo quiere amoldar al ser humano para su propia conveniencia. Y nosotros tenemos que entender algo, el mundo nos está amoldando cada vez más. Y la cuestión es que nosotros tenemos 2 opciones, y una es dejarnos amoldar y la otra es no dejarnos amoldar. Y una cosa es usar las herramientas del mundo para la obra de Dios, y otra muy distinta es dejarnos arrastrar por la corriente del mundo, porque adaptarnos a las circunstancias puede ser una situación terrible. ¿Cuáles son las costumbres ahora? ¿Me adapto a ellas? En este momento nosotros tenemos que enfrentar una realidad brutal. Nuestro mundo está cambiando y nosotros estamos cambiando con el mundo. Pero lo que no podemos hacer es es adaptarnos, es dejarnos amoldar al mundo.
Ahora, y cada vez que va pasando el tiempo, van cambiando las costumbres. Antes lo que era bueno ahora es malo, antes lo que era malo ahora es bueno, pero nosotros tenemos que entender que estando en el mundo, no podemos amoldarnos al mundo. Nosotros tenemos que ser, no sé, como como el mármol. Creo que el mármol es muy duro y no se deja amoldar fácilmente. Pero nosotros a veces estamos siendo como slime, como gelatina, como cualquier cosa que toma la forma del recipiente donde se derrama. Tenemos que tener cuidado con esto porque el mundo nos está diciendo muchas cosas. Vamos a ver las más sencillas. Tú puedes. Eso es una de las cosas más rápidas. El mundo nos está diciendo hoy, tú puedes, tú tienes que poder. La resiliencia, vamos, levántate, no te dejes vencer. Una vez más, te caes 1000 veces, vuelve a levantarte. Pero la realidad es que Dios nos está diciendo, ríndete, ríndete. Yo sí puedo contigo, tú no puedes, pero yo sí puedo contigo. Dios nos está diciendo hoy y nos está diciendo por medio de su palabra hace mucho tiempo que nosotros no podemos, que nosotros somos polvo de la tierra. Pero el mundo nos está haciendo creer que somos lo máximo, que tenemos que ser líderes, que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser resistentes. ¿Y saben qué pasa cuando nosotros nos adaptamos, nos amoldamos al pensamiento del mundo? Terminamos frustrados, cansados, derrotados, deprimidos. Pero eso sí, con una cara de triunfador y una pinta de triunfador, que vamos a estar en la tumba divinamente, bien lejos del reino de los cielos, pero todo el mundo va a creer que lo logramos. El mundo nos está diciendo a las mujeres, tú no necesitas un hombre, tú no necesitas ser madre, tú no necesitas una familia, tú no necesitas a nadie, tú puedes. Con unos zapatos Manolo Blahnik conquistas el mundo. Pero resulta que Dios no nos está diciendo eso. Dios nos está diciendo a nosotras las mujeres que seamos las ayudas idóneas de nuestros esposos. Uy, qué horrible. Eso es algo que a todas las mujeres que se han amoldado a este siglo, a este mundo, no van a soportar jamás. Ser la ayuda idónea de otro, por favor, que él sea mi ayuda idónea. Pero nos cuesta. Y a los hombres que, por ejemplo, cuando Pablo dice que el obispo sea esposo de una sola mujer y que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, que dé la vida por ella, que la ama hasta el fin con todo, los hombres hacen los bobos, esa parte se la saltan, esa parte de la carta de los Efesios, no la leí, no la entendí, no me ministró. Entonces cada quien tiene como que su cosita donde se ha moldado al mundo. Pero Pablo está diciendo, no se conformen este siglo, no estén siendo amoldados, porque eso es un proceso continuo. No estén siendo amoldados. El mundo nos va a querer amoldar. Hoy hay cosas que son buenas y que de hecho no es que solamente son buenas, es que si usted le lleva a la contraria, usted es el malo. Si uno se atreve a decir, bueno, un hogar está establecido mamá, papá e hijos, pero ahora el mundo está diciendo puede ser mamá y mamá, puede ser papá y papá, los hijos son opcionales, pueden ser perros, pueden ser gatos, pueden ser cerditos, puede ser lo que a usted se le dé la gana, pero usted puede hacer su hogar como se le dé la gana. Nos estamos amoldando a este siglo y entonces el tema es, ¿cómo no nos amoldamos a este siglo? Si estamos inmersos en él, si estamos metidos en el mundo, no nos podemos, sí podríamos, vámonos todos a las montañas, por allá, lejos, lejos de todo el mundo, lejos de la tecnología, no permitamos que nos contaminen la cabeza. ¿Saben que eso tampoco sirve? Porque siempre va a haber alguien, un líder, que nos va a contaminar la cabeza.
nos están contaminando la cabeza en esta supuesta libertad actual. Créanme, aislados del mundo va a ser aún peor. ¿Cómo nos libramos de esto? Porque Pablo sigue diciendo lo contrario, no se amolden, no estén siendo amoldados, sino transformados en la renovación de la mente, en la renovación del entendimiento. Eso es lo que nosotros, esa es la opción, ser transformados no por el mundo, sino por Dios. Y aquí viene el reto para nosotros. En el momento en que yo presento mi cuerpo, todo mi ser como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como yo entiendo que yo no voy a poder alcanzar a comprender todo el pensamiento de Dios, porque como lo dijo por el profeta Isaías, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son como sus caminos. Mis caminos son mucho más altos. Entonces, si yo realmente quiero no amoldarme al mundo, sino dejarme transformar, dejarme renovar la mente, pues yo tengo que seguir como una oveja a mi pastor, siguiendo a Jesús. Si Jesús dijo, por ejemplo, algo sencillo, amén a sus enemigos, chocante. Si Jesús dijo, porque Pablo va a seguir diciendo en la carta, lo que pasa es que en Reina Valera le pusieron este título tan antipático, deberes cristianos. Eso de deberes es algo obligado, obligado, obligado. Y aquí hay un problema con el evangelio, y es que en el evangelio, en el reino de Dios, en la verdad revelada por medio de Jesucristo, no hay deberes. Uy, para que le duela a todo el mundo, no hay deberes. Porque por deber no sirve, sirve por amor. Por amor, solamente por amor. Porque por obligación, como deber, pues es muchísimo más fácil. Yo cumplo con el deber y ya, listo. Pero cuando es por amor, yo tengo que empezar a someterme, a sujetarme, a dejarme guiar, a entender que Él me ama. Y Pablo va a decir, Pablo está hablando de la iglesia. Empieza hablando de la iglesia, pero luego lo abre más el horizonte. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Cuando a nosotros alguien nos está fregando la vida, está difícil bendecirlo. Pero dice, gocen con los que se gozan, lloren con los que lloran. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Nada de esto puede hacerse si nosotros nos amoldamos al mundo, porque el mundo nos va a decir todo lo contrario a lo que nos dice Dios. Pero si Dios nos ha dicho algo, si Dios nos ha dicho ama a tu enemigo, si Dios nos ha dicho bienaventurados cuando los persiguen, si Dios nos ha dicho algo que no tiene nada que ver con lo que nos está diciendo el mundo, es por amor. Es porque su misericordia es más grande que la nuestra. Es porque nosotros, cuando nos dejamos renovar el pensamiento, estamos entendiendo y vamos a poder comprobar. Ahí sí. Yo primero presento mi cuerpo. Aquí estoy, me rindo. Yo no soy fuerte, yo soy polvo de la tierra, así que necesito, Señor, yo soy el barro. Tú eres el alfarero. Moldéame, fórmame como tú quieras. Entonces aquí, rendida, presento mi cuerpo como sacrificio vivo. Tómalo, haz lo que tú quieras, porque yo confío en que tu voluntad es mejor que la mía. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso? ¿Estamos dispuestos a decir, yo voy a confiar en que tu voluntad es mejor que la mía? Pero para poder hacer eso, yo necesito dejarme renovar el pensamiento. Dar ese paso de fe, dar ese pasito de Pedro. El paso de Pedro es
ponga el pie sobre el agua. Si usted le dice a Dios, si usted le dice al Señor Jesús, di la palabra y yo voy a ti, aunque sea en el mar, en medio de una tormenta, pues dé el paso de fe. Sí, Pedro se cayó. Pedro después se puso la mirada en la tormenta y se hundió. Pero antes de hundirse, Pedro caminó sobre el agua. De caminar sobre el agua solamente se puede decir que dos personas lo hicieron, Jesús y Pedro. Ninguno de nosotros. Pero cuando nosotros damos ese paso de fe y permitimos que nuestro pensamiento vaya amoldándose, pero a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, no a la mía. En ese momento que yo doy el paso de fe y permito que Él me transforme, ahí sí voy a poder comprobar, porque es la palabra que usa, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es un tema que se tiene que comprobar. Yo les digo algo, uno puede tener un carro y le dicen a uno, los frenos están perfectos. Pero hasta que usted no se ponga en marcha y luego frene, no va a saber, no va a poder comprobar si de verdad los frenos sirven. Si a usted le venden una licuadora y le dicen que está toda perfecta, y hasta que usted no la pruebe, no la encienda, no la enchufe, la prenda y licúe algo, usted no va a poder comprobar si esa licuadora sirve o no. Hasta que uno no se someta, no amolde el pensamiento y diga, sí, yo voy a hacerlo como tú dices, Señor. Hasta que yo no dé ese paso de fe, yo no voy a poder comprobar jamás que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras yo esté repitiendo eso como un mantra, eso no va a servir para nada. Lo que me voy a dar es unos cabezazos contra el mundo tenaces. Pero cuando yo doy el paso de fe, no lamentándome porque la voluntad de Dios es diferente a la mía, sino confiando. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré peligro alguno. Tu vara y tu bastón me infunden aliento. Pues en ese momento es cuando yo voy a poder decir, pues sí, voy a dar el paso. Voy a caminar, voy a andar por tus caminos, aunque tus caminos sean diferentes a los míos. En ese momento yo voy a poder empezar a comprobar cómo es la voluntad de Dios. Y ahí sí, yo voy a poder tener, pues, nada más y nada menos, Pablo dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre ustedes no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo dice, o sea, que yo tenga más alto, un concepto más alto que de Iván, que de mí misma, de Santiago, que de mí misma. No, never. Pero cuando yo permito que mi pensamiento sea transformado, en el momento en que yo dejo que Dios cambie mi pensamiento y no me adapto al mundo, sino al pensamiento de Dios, ¿saben qué? Yo puedo hacer eso y no de una manera forzada, de una manera por conveniencia. Está bien, yo voy a pensar de los demás más que de mí misma y no va a ser obligado. Va a ser como enseñó el maestro Miyagi. Hacer así para poder esquivar el golpe, a poder, así como él pintaba, como él enceraba el carro, va a ser natural, un movimiento natural que me sirva para mis objetivos, pero que yo jamás hubiese tenido a menos que me hubieran entrenado, aunque yo no entendiera el entrenamiento. Finalmente, Pablo dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Todo esto va a repercutir en la iglesia, en nuestro obrar, en nuestro tratar con los hermanos, en el fortalecimiento de la iglesia. Uno puede creer que tiene muchos dones o uno puede creer que no tiene ningún don, pero no es hasta el momento en que uno se permite ser transformado, ser renovado por Dios, que podremos ser ese elemento, ese miembro santo, y vamos a poder realmente entender la voluntad de Dios, no solo para nosotros mismos, sino también para la iglesia. Yo quisiera pedirles, acompáñenme a hacer una oración breve para terminar este tiempo, para pedirle al Señor que nos ayude a ser de verdad renovados por su palabra. Nosotros necesitamos esa renovación y necesitamos de verdad entender que vale la pena presentar nuestros cuerpos vivos, todo nuestro ser, como sacrificio gozoso, libre y voluntario a Dios. Padre bueno, y te damos gracias por tu palabra que nos exhorta, nos anima, nos mueve, nos sacude y nos urge para que nosotros nos dejemos transformar por ti. Necesitamos que seas tú quien renueve nuestro pensamiento. Ayúdanos, alértanos cuando nosotros estemos dejándonos transformar y amoldar a este siglo. Padre, aquí estamos. Ayúdanos, porque nosotros no sabemos cómo hacer las cosas, pero tú sí. Y nosotros somos ovejas de tu rebaño. Señor, guíanos a tu mesa, guíanos a la forma que tú quieres que nosotros vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.